Hola amigos y amigas de Historias que no te contaron. Hoy vamos a hablar de una división de infantería española que combatió durante la Segunda Guerra Mundial del lado de los alemanes y el Eje. Hoy vamos a hablar de la División Azul. Los orígenes de la División Azul se remontan a la Guerra Civil Española, que tuvo lugar entre 1936 y 1939. Después de la victoria de las fuerzas franquistas, muchos de los militares y civiles que habían apoyado al bando nacional se encontraron con un país devastado y un régimen que enfrentaba el aislamiento internacional. Ante esta situación, algunos españoles vieron que la guerra contra la Unión Soviética era una oportunidad para demostrar su lealtad y mejorar la posición de España en el escenario mundial. A ver, la realidad es que España estaba torreventada y muerta de hambre después de 3 años de guerra civil. El bando nacional, o sea, Franco y sus colegas, habían estado performando al máximo nivel gracias a la ayuda de los panas, Adolfo y Benito. Adolfo ahora se había metido en una movida curiosa, se había puesto a pelear con todo Kiski. Por un lado, los alemanes estaban como locos por empezar a invadir la Unión Soviética, pero sabían que tener dos frentes abiertos era un fregado curioso que les podía salir muy mal. Napoleón. Y es que la batalla de Inglaterra no estaba dando sus frutos y los hijos de la Gran Bretaña se estaban defendiendo como un gato panza arriba y dando un por saco que flipas con sus colonias por el Mediterráneo y el norte de África. Y es que Gibraltar, ahí donde la ves, pues parece nada más que un pedrusco lleno de monos y tabaco de contrabando. Pero es que está enfrente de África, ahí Ana a tiro de piedra. Y eso, los amantes del fish and chip lo estaban aprovechando que lo flipas para darle las narices a los Africa Corps y putear al máximo a los nazis en su avance por toda aquella zona del norte del continente africano. Así que Adolfo, todo desesperado por cerrar el frente que tenía con los británicos y poder centrarse en la conquista de Rusia, le dijo a Franco: oye, ¿te acuerdas de cuando querías ser el más pro en la pelea aquella que tuviste en tu país y me pediste ayuda y al final terminaste ganando porque te mandé ahí una pila de aviones y de munición y todas esas cosas? Pues ahora necesito que seas buen pana conmigo y me eches una manilla con un problemilla que me ha surgido. Así pues, Hitler y Franco se terminarían reuniendo en Hendaya para tantear la posibilidad de la entrada de España en la Segunda Guerra Mundial. El objetivo era que España diera permiso a los alemanes para que estos entraran con sus tropas en el país. Napoleón otra vez. Y conquistaran Gibraltar. De esta manera, Alemania tendría mayor control sobre uno de los puntos más estratégicos de todo el Mediterráneo y que más daño le estaba causando en el transcurso del conflicto. Pero para esas alturas, Franco ya no se sentía tan bro de Adolfo y a cambio de entrar en la guerra le pidió a Hitler medio mapa del Risk. Mogollón de colonias en África, no sé cuántos millones para la manutención de la población civil, que estaban todos muertos de hambre, ¿sabes? Estábamos en plena posguerra civil. Mogollón de armas para el ejército, en fin, que como se descuidara Adolfo poco más y Franco le pide que le entregue Berlín. La reunión, como os imagináis, fue un desastre. Hitler se fue de allí todo picado y llegó a exclamar algo así como: antes me saco una muela que tener que volver a reunirme con esta gente. Pero la guerra seguía y Hitler seguía todo emperrado con aquello de conquistar la Unión Soviética. Y aunque todo el mundo le decía que se esperara antes a derrotar a Gran Bretaña y no dividir los frentes, él no hizo ni caso e inició la llamada Operación Barbarroja. Sí, como la del pirata. Que básicamente consistía en reunir un ejército súper tocho de diferentes países afines al Eje para atacar e invadir a la URSS. Así que en esas que Adolfo lo volvió a intentar con Franco y esta vez le dijo: oye, ¿te acuerdas cuando te pedí ayuda para lo de Gibraltar y me dejaste todo tirado haciéndome ghosting? Bueno, me dolió aquello, pero me prometiste que seguías siendo mi colega. Ahora me ha dado por invadir Rusia. ¿Te apuntas o no? Y entonces esta vez sí, Franco, que le tenía un asco que flipas a los comunistas, dijo que aquella movida molaba más que lo de Gibraltar. Así que decidió mandar una unidad de soldados españoles voluntarios para participar en la operación esta Barbarroja. España, que supo jugar muy bien sus cartas durante el tiempo que Franco estuvo en el poder, se declaró no beligerante, por lo que aquella división de voluntarios españoles jurarían fidelidad a Hitler y combatirían del lado de los alemanes con uniforme alemán, porque de haberlo hecho en nombre del propio ejército español habría supuesto entrar en la guerra y como que no era plan. Aunque eso sí, los españoles pudieron diferenciarse con la bandera rojigualda visible en una de las mangas del uniforme y en uno de los laterales del casco de infantería. Así pues, la División Azul fue oficialmente formada el 24 de junio de 1941 y estuvo compuesta por aproximadamente 47.000 voluntarios. Entre los personajes destacables de esta unidad se encuentra el general Agustín Muñoz Grandes, quien fue nombrado comandante de la división. Además, la división también contó con la presencia de destacados oficiales como José Moscardo y Duarte y Emilio Esteban Infantes. Muchos de los soldados que integraron las filas de la División Azul lo hicieron para verse beneficiados social y económicamente, tanto ellos como su familia, ya que recibían un buen sueldo y parte de este iba para sus familias, además de que las familias de los divisionarios tenían derecho a mayor cantidad de alimentos en las cartillas de racionamiento. Se les prometía además que se les guardaba el puesto de trabajo en caso de que lo tuvieran hasta su regreso del frente,
o se les facilitaría uno en caso de encontrarse desempleados cuando volvieran del conflicto. Ahí rollo enchufe a tope. También se dio el caso de muchos jóvenes cuyas familias, padres, hermanos, abuelos, habían combatido en el lado republicano durante la Guerra Civil y a modo de buscar el perdón del régimen hubo quienes se alistaron, como fue el caso, por ejemplo, del aclamado director de cine Luis García Berlanga, que el colega escribió luego un relato sobre la División Azul que fue premiada por el Sindicato Universitario de Falangistas, y a su regreso a España tuvo facilidades para entrar en la Escuela de Cine de Madrid, saliéndole la jugada torredonda al tío. Por último, también hubo quien se apuntó a la división por convicción, jóvenes a los que la guerra civil les llegó demasiado tarde y o bien no pudieron participar del lado nacional o lo hicieron sin demasiada relevancia, por lo que la opción de llevar el nombre de España hasta las hostiles tierras rusas y combatir a los malvados comunistas pues les resultaba bastante jugosa. La participación más importante de la División Azul en la Segunda Guerra Mundial fue en el asedio de Leningrado, una de las operaciones militares más largas y mortíferas de la historia. La división tuvo un papel destacado en los combates en el frente oriental, donde lucharon contra las fuerzas soviéticas en la región de Volkhov. A pesar de las dificultades del terreno y las duras condiciones climáticas, la División Azul mostró su valentía y su determinación. Uno de los episodios más destacados de la División Azul durante la guerra fue la hazaña de Krasnivor. En febrero de 1943, las tropas soviéticas lanzaron un ataque masivo contra las posiciones de la división en el bosque de Krasnivor, cerca de Leningrado. A pesar de estar en una clara desventaja numérica, los soldados españoles resistieron tenazmente y lograron repeler el ataque en una batalla feroz y sangrienta. La hazaña de Krasnivor se convirtió en un símbolo de la resistencia y el coraje de la División Azul. Es más, la ofensiva rusa en el frente de Krasnivor fue tan dura y total a base de un tenaz fuego de artillería y feroces cargas de bayoneta y mano a mano, que en un primer momento los alemanes dieron por perdida la posición y por su parte los soviéticos dieron por ganada la batalla. ¿Cuál fue la sorpresa de unos y de otros cuando se dieron cuenta de que los españoles aguantaron la zona, llegando incluso a realizar una contraofensiva y hacer prisioneros soviéticos? De esta manera, los españoles resistieron hasta ser relevados por los alemanes. Es que para que os hagáis una idea, el ataque soviético fue tan bestia y los españoles aguantaron de una manera tan monumental que los rusos no pararon de preguntar a los prisioneros de la División Azul que habían hecho que cuál era y en qué consistía la nueva arma secreta que tenía el ejército alemán. Porque haber repelido aquel ataque, como lo hicieron los españoles con armas convencionales, no era normal ni creíble, o al menos eso creían ellos. Que los españoles se quedaron ahí todo pillados, en plan, ¿qué arma secreta? ¿Qué fuma? ¿Quieres saber qué arma tenemos guardada? La que tengo aquí con... Es más, como en un principio los soviéticos al comienzo del ataque de Krasnivor fueron de flipados y se creyeron que ya habían ganado, se lo comunicaron a los británicos y estos a su vez anunciaron por la BBC que la División Azul había sido aniquilada en su totalidad. Pero varios días después se quedaron con toda la cara de pringados cuando los medios alemanes desmintieron aquello y anunciaron que la División Azul seguía vivita y coleando y que sus miembros eran auténticos héroes que habían logrado una auténtica hazaña militar rechazando valerosamente a los soviéticos. Vamos, que nos habíamos sacado toda la chorra. Tú imagínate lo contento y orgulloso que se puso Franco después de aquello, claro. En fin, después de varios años de combate, la División Azul fue retirada del frente oriental en noviembre de 1943. A medida que la situación de Alemania empeoraba, se decidió que la división debía regresar a España. Durante su retirada, la división enfrentó dificultades logísticas y debió atravesar un terreno hostil, pero finalmente lograron regresar a su país de origen. Tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, muchos de los miembros de la División Azul fueron hechos prisioneros por los soviéticos y pasaron varios años en campos de prisioneros de la Unión Soviética. Sin embargo, en octubre de 1954, tras la muerte de Stalin, se acordó la liberación de los prisioneros de guerra españoles, y la mayoría de los soldados de la División Azul regresaron a casa. Este regreso fue recibido con entusiasmo y celebrado como un símbolo de heroísmo y sacrificio en España. Como curiosidad, comentar que durante toda la actividad de la División Azul no se conoció ni un solo crimen de guerra y ni una sola rendición. Pero se ha dicho que hubo prisioneros de guerra dentro de la división. Ya bueno, pero una cosa es ser capturado y otra rendirse, y oficialmente, pues eso, no se rindió ni el tato. Ya tú con esta información haces lo que quieras. En resumen, la División Azul fue una unidad militar formada por españoles voluntarios que participaron en la Segunda Guerra Mundial junto a las fuerzas alemanas en el frente oriental. Su participación en el asedio de Leningrado y la hazaña de Krasnivor demostraron lo que valían los españoles. Por último, como en cada vídeo de historias que no te contaron, os hacemos una recomendación cultural. En este caso recomendamos la película Silencio y la nieve, un thriller ambientado en el asedio de Leningrado llevado a cabo por la División Azul. Si os ha gustado el vídeo, dadle me gusta y que vivan las historias que todavía no te han contado.